La Iglesia Cristiana Misión Maranata estará compartiendo un mensaje que transformará tu vida. A continuación, el apóstol Juan Manuel Zuluaga. Vimos el pasaje anterior, fue el 51. Dice: entonces corrió David, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y ahí nos detuvimos cómo Dios utiliza aún todo lo que el enemigo usa, cómo Dios lo transforma y lo cambia en bendición. Y fue bien importante todo lo que Dios nos podía hablar de ese pasaje. Y hoy vamos a mirar el 52. Y ahí prácticamente vamos a terminar lo que ha sido un capítulo bastante sustancioso, donde pues aún si lo podemos trabajar bien, aún hasta podríamos sacar un libro de él. Cada uno de estos temas, que comenzamos con una palabra profética donde dice que Dios restaurará el tabernáculo caído de David. Y entonces es un pasaje muy profético, porque cuando dice que Dios en este tiempo va a restaurar el tabernáculo de David, y dice que para poseer el resto de Edom y de las naciones, y entonces dice que para lograr eso va a haber un aceleramiento ministerial, porque da una palabra profética después de que dice que Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. Entonces dice para poseer el resto de Edom y el resto de las naciones. Y ya de ahí pues sigue una palabra, dice que el que de hierba la tierra va a alcanzar al que siembra la semilla. Este no ha alcanzado a echar la semilla cuando ya viene el otro a recoger el fruto, y antes de que este coja el fruto ya habrá otro que lo estará pisando. Entonces eso me habla de que Dios en el tiempo futuro, en este, va a restaurar el tabernáculo caído de David, y lo va a restaurar con una sola finalidad: para llenar la tierra de su gloria, para que se cumpla Habacuc 2:14. Entonces la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Dice la palabra en Ageo que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Son palabras proféticas. Oseas habla claramente de que la hirió y en 2 días dice que él es el que coloca la llaga pero él también trae la sanidad, pero en el tercer día dice que la resucitará. Hablando de 3 días, estamos hablando de que ya pasaron 2 milenios, que está hablando hace 2000 años llegó Cristo. Nosotros estamos entrando en el tercer día, que es el tiempo de la resurrección, de lo sobrenatural. Entonces proféticamente son tiempos muy gloriosos. Entonces no nos podemos olvidar que esa palabra es una palabra profética, y dice la palabra en Hechos 3 claramente que Dios no va a venir hasta que no se cumpla la revelación profética. ¿Por qué? Porque como cierto día hablaban cuando llegó el 12, llegó el año 12, el mes de diciembre 12 y el día 12, y que iba a haber un cataclismo y que se iba a acabar el mundo, porque había un alineamiento, que porque según las profecías mayas, o eran las mayas o aztecas, según eso, pues no sé cada cuánto tiempo venía, y aún mucha gente en la iglesia lo creyó y temblaba, porque como no estudiamos la palabra, no la profundizamos, no la entendemos. A mí mucha gente me preguntó y le decía: si eso sucede, Dios no es real, la Biblia es una gran mentira, porque faltan 3 fiestas: trompetas, que es el rapto de la iglesia; expiación, que es la gran tribulación; y tabernáculos, que es las bodas del Cordero. Y eso no ha sucedido. Tampoco ha sucedido el rapto de la iglesia. Apenas estamos viviendo Apocalipsis 2 y 3.
Entonces el Apocalipsis 4, el 5, 6, el 7, los sellos, las copas de la ira, la gran tribulación, la semana 70 de la semana de Daniel. Entonces sería una gran mentira Dios y la Biblia. Y no pasó nada. ¿Qué pasó? Nada. Entonces nosotros nos tenemos que centrar en la palabra. Y dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces Dios dijo que en este tiempo va a restaurar el tabernáculo caído de David. Y entonces nos va a preparar. Y entonces Dios me llevaba a mirar la vida de David. Y me llevaba a través de este pasaje, y a través de este pasaje Dios nos ha hablado de guerra de alto nivel, nos ha llevado de proclamas proféticas, nos ha hablado de un estilo de vida, nos ha hablado de vestimentas, de una cantidad de cosas nos ha ido llevando Dios, de mucho de lo que David conquistó y ganó. Ya tendríamos que mirar otros aspectos. David fue un hombre que se preocupó mucho por hacer instrumentos de música. Fue un hombre que levantó grupos que cantaban, porteros, sacerdotes, guerreros, música, adoración. Era un estratega, fue un gran rey. De todas maneras, todo lo de David no fue perfecto. Creo que una de las cosas donde de pronto tuvo un poquito de falencias fue en la parte de padre. Tuvo muchos problemas, los hijos de él sufrieron mucho. ¿Por qué le digo? Porque el nombre Absalón, cuando tú estudias la palabra, la primera palabra es A y B. Eso quiere decir, viene de la raíz Abba, Padre. Él era llamado Padre de paz. Entonces, lo que yo puedo ver por la vida de Absalón perdió el propósito profético para el cual Dios lo había traído. Y creo que muchas de las circunstancias es por a veces la importancia de lo que es la administración, la paternidad. Lo que los padres producen y lo que los padres pueden lograr y hacer en los hijos. Amén. Entonces vamos a mirar hoy la última parte y entender que mucho de lo que Dios nos habló a través de más o menos como casi 2 meses, si no más, de cada uno de estos pasajes, vemos mucho de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y qué bueno que lo podamos aplicar, que lo podamos vivir. Dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Entonces vemos ahí que David lo mató, y ese fue el que vimos el 50. Y entonces aquí ya viene el 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar hasta el valle, hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sararaín hasta Gad y Ecrón. Entonces yo titulaba esto: tus logros y victoria inspiran a otros a querer hacer lo que tú haces. Cuando vemos ahí en el 52, dice que los de Judá, los adoradores, gritaron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Y sigamos, vamos a leerlo todo, a dejar todo el contexto listo. Dice, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio que David salía a encontrarse, bueno, ahí ya está, pero lo que me interesa más que todo son esos 3 versículos, del 52 al 53. Pero los 2 versículos dice claramente que ellos se levantaron y corrieron y gritaron.
El grito viene a hablar de alegría, de júbilo, de inspiración, de motivación que se empezó a despertar en ellos. Dice, ¿y cuándo sucedió eso? Cuando ellos vieron muerto al paladín, al gigantón, al Goliat. Cuando lo vieron muerto y David con la cabeza en la mano de él, del gigante. Por eso yo titulaba, dice, tus logros, tu estilo de vida, tu inspiración, como tú vivas, va a inspirar y a despertar el deseo en otros de hacer lo que tú haces. Cuando nosotros miramos aquí el pasaje, miramos claramente, vamos a los primeros versículos, vamos a ir al versículo 8 hasta el 11 de 1 Samuel 17, la historia del gigante. Y mire qué pasaba, cuál era la actitud, cómo era que ellos estaban y cómo era que ellos vivían en cuanto a esta problemática que había con Goliat entre Israel y los filisteos. Dice, y se paró y dio voces, está hablando Goliat, y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y ya hemos hablado mucho de lo de Saúl. Muchas veces el miedo no nos puede coger. Puede ser muy normal. Miedo a la frustración, a la pérdida, miedo a no lograr las cosas, a no alcanzarlas. Hablamos de que el miedo no es algo que venga del espíritu, es algo natural, puede estar dentro de una de las obras de la carne. Al miedo hay que vencerlo. A veces el miedo nos impide lograr cosas, ganar cosas. A veces poder conquistar y arrebatar cosas que Dios tiene reservada y guardada. Y muchas veces el mismo temor nos puede llevar a limitarnos a que podamos en cierta manera a veces sacar todo el potencial que puede haber en cada uno de nosotros. En cada uno otro hay un potencial, hay dones, hay ministerio, hay talentos, hay virtudes, hay cualidades. Pero muchas veces el temor, el miedo a la frustración, a la pérdida, de pronto a no lograrlo, a no hacerlo bien, nos puede llevar a quedarnos quietos ahí. Y de pronto ver que otros logran, que otros conquistan, que otros ganan. Pero gloria a Dios por los que conquistan, por los que ganan, por los que pelean, por los que vencen, por los que se ganan los premios, porque ellos se vuelven un modelo de inspiración. Y lo vemos en el mundo natural. ¿Cuántos niños no quieren ser como de pronto un niño le dice, ay, yo quiero ser un policía? Los niños pequeñitos de 2, 3 añitos. Otros dicen, no, yo quiero de pronto ser como un jugador de esos famosos del mundo. De pronto no sé la inclinación del niño, de pronto irá y mencionará de pronto a uno de los grandes cantantes. De pronto otro dirá, yo quiero ser presidente, otro dice, yo quiero ser médico. Y entonces ellos tienen sueños, tienen metas, deseos. Si lo miramos a nivel familiar, la mayor motivación y los que más pueden despertar la motivación y que los hijos nuestros niños puedan llegar muy lejos son los mismos padres. Si el niño ve un padre exitoso, un padre ganador con una cantidad de virtud, el niño va a tomar de su padre, de su madre lo bueno y lo malo.
El niño del mundo va a tomar lo bueno y lo malo. Los entornos en los que nosotros vivamos van a traer una influencia sobre nuestras vidas. Yo me crié en un entorno donde hubo mucha droga, donde había gente que robaba, donde había muchachos que metían marihuana, bazuco, eran muchachos muy locos, rebeldes, y yo me crié en un entorno de esos. Y aún lo de la droga, que yo duré casi 15 años en las drogas, fue porque uno de esos amigos que jugaba conmigo fútbol en una de las selecciones juveniles de Caldas, él me cogió una tarde y literalmente me seguía y armó un cigarrillo de marihuana y me seguía y me decía: fumá, 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 fumá. Yo le decía: hombre, yo conozco eso, déjame tranquilo, yo no quiero eso, a mí no me gusta, no me agrada. Y el hombre era encima. Hasta que yo, para quitármelo de encima, le dije: pasá, y llegué y le metí una bocanada y me decía: pero tráguese el humo, trágueselo. Y yo le decía, y eso me ahogué y todas esas cosas, pero me lo tragué. Y resulta que empecé a sentir los efectos de eso y me sentí bien. 15 años duré. Hubo otro amigo que ya después de eso ya lo empecé a hacer 15 días, ya después me volví de cada 8 días, ya después me volví de 3 días, hasta que ya me volví de todos los días. Entonces lo que hablaba la profe en estos días, la influencia. Aún en el mundo hay cosas seculares que dice que una naranja podrida pudre todas las otras. El papá y la mamá le decían a uno: mire, dime con quién andas y te diré quién eres. No ande con esa muchacha, no ande con ese muchacho, usted va a resultar haciendo lo mismo, esa muchacha no es buena, ese muchacho no es bueno. Palabras que le decían los padres a uno, evitándole que uno fuera a caer. Yo viví esa experiencia. Yo me crié en ese ambiente. Y fui presionado. Entonces, tanto lo bueno como lo malo se puede sembrar. Los padres pueden sembrar cosas buenas. La sociedad nos puede sembrar lo bueno y lo malo. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a trabajar y a tener raíces profundas. Y los padres, y ante todo damos gloria a Dios por darnos esa capacidad y ese discernimiento y esa sabiduría para criar a nuestros hijos bajo el temor de Dios, bajo los principios del reino, los cuales pues nuestros padres no tuvieron, y ellos, al menos sin tener esa revelación, procuraban en podernos dar lo mejor, de que fuéramos buenos hijos, que no nos metiéramos en problemas, que no robáramos, de que no nos metiéramos en las drogas, muchas de esas cosas. Entonces Dios desea lo mejor para sus hijos también. Pero necesitamos que la iglesia se pueda levantar en el siglo XXI para ser un modelo de inspiración. David se volvió un modelo de inspiración. Ellos temblaban y les daba miedo. Y ya vimos toda la historia, cómo David buscaba la oportunidad. Él le llevaba la comidita a los hermanos, pero al mismo tiempo le dejaba ahí él, por decir algo, ¿cómo es que llaman? El porta, o de pronto la olla, o el tamal, eso envuelto en hoja, le dejaba ahí la comida y él se iba por allá a mirar, a ver, y miraba al gigante, y miraba a los de Israel, y miraba a los guerreros y a Saúl y a sus hermanos, y decía: pero ¿qué le pasa a esta gente? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no reacciona? Él estaba a toda hora buscando la manera de crecer, de desarrollarse, que tenemos que a diario buscar. Cada día nos debemos capacitar, preparar, entrenar, adiestrar para poder llegar al éxito. Para poder llegar al éxito. Y entonces aquí podemos ver que ya había miedo en ellos, había temor en ellos, que había sido infundado por alguien que llegaba. Pero ellos, yo creo que miraron más lo natural. Ellos estaban mirando, era un gigante. Yo podía ver que en ellos no había revelación. No había una revelación clara de ellos. David sí la tenía. Porque cuando dicen: bueno, ¿y qué le van a dar al que esto? Entonces él dice: no, le van a dar plata, lo van a librar de impuestos, le van a dar la hija del rey. Uy, todas esas cosas tan buenas va a recibir el que va a ganar. Los premios que dan por uno ganar.
Y David estaba interesado en todas esas cosas, en avanzar, en proyectarse. Ya era la hora de salir de la montaña, de las ovejas literalmente, y ya iba el camino hacia el trono. Y lo podemos ver porque cuando van a escoger rey, Samuel va y mira al más grande, el más corpulento, el más hermoso, el de pecho más grande, el de brazos más fuerte, y llega y le dice Dios a Samuel: no mires ni a lo hermoso, ni lo alto, ni a su parecer, porque eso lo desecha Dios, porque Dios mira el corazón. Y ahí lo podemos ver. Ahí estaban los 3 hermanos mayores, y uno de esos era el que había mirado a Samuel, y ese también tenía miedo porque era todo Israel y el rey. Todos los hombres de guerra temblaban. Entonces muchas veces también puede haber, que en las familias pueden haber temores. Familias que están ahí estancadas y les da temores. Yo por ahí me leí una historia, ¿se acuerdan de eso el librito que ya llevan como 3 o 4 ediciones? La culpa es de la vaca. Ahí hay una historia bien importante, bien interesante. Había una familia que tenía una vaca y esa familia vivía de la vaca. Ordeñaban la vaca, le daba 10 litros, se quedaban con 1 litro, con otra hacían quesito, vendían la otra y con eso subsistían. Hasta que un día llegó un sabio con su hombre allí a la finca y miró y vio todo y la vaca. Entonces salió por al campo con él era el sabio, y salió con su alumno y le dijo: tira esa vaca por el desfiladero. Oh, sabio, ¿cómo vamos a hacer? No es que es con lo que vive esta gente, esta familia, ¿cómo la vamos a matar? Lo que le está dando la vida, el sustento, y tirarla por ese desfiladero, tirarla. Y ahí llegó el muchacho, ¡pran!, tiró la vaca, ellos salieron, se fueron, chao, adiós. Dice que como a los varios años vinieron. Vieron la casa muy hermosa, vieron todo prosperado, vieron todas esas cosas. Entonces llegó el muchacho y les preguntó: bueno, ¿y usted qué pasó? Y le cuentan la historia. No, nosotros dependíamos de una vaquita, la ordeñábamos, vendíamos un poquito el queso, y resulta pues que un día la vaca se murió y ahí estaba el que la había matado. ¿Y qué pasó entonces? Yo, no, pues viendo que ya no dependíamos de la vaca, cada uno pues empezó a mirar qué era lo que tenía, los talentos, las habilidades. Resultó que aquel supo hacer aquello, aquel esto y aquello y eso. Y todo eso, ¿a qué nos llevó? A que todos nos pusiéramos las pilas, activáramos los dones, los ministerios, los talentos, las habilidades. Y entonces ahorita aquí hay abogados, aquí hay médicos, aquí hay arquitectos, somos prósperos, tenemos mucho ganado, tenemos esto. Y ahí sí muchas veces vivimos nosotros. Y hay veces hay que matar la vaca, no sé cuál será la vaca tuya, que no te deja avanzar. No sé, puede ser el miedo, la vaca del miedo, la vaca de la inseguridad. No más menciono a las 2, podía mencionarle muchas, pero que sea el mismo espíritu revelándole a usted cuál es la vaca que tiene que matar, para que podamos lograr. Para Israel la vaca era el temor, pero David ya había matado esa vaca hacía mucho rato. David no tenía temor, no sufría de temor. Él tenía una revelación más alta, más allá de las circunstancias, y entonces él actúa. Entonces dice que tus logros y victorias inspirarán a otros a querer hacer lo que tú haces. Nuestras acciones harán que se despierte tu potencial. Lo que tú actúas, tus acciones hacen que se despierte en ti tu potencial. Yo lo digo sinceramente. Yo muchas veces me pregunto y le digo: uy, Señor, yo predicando tu palabra, yo pastor. Y hay gente que me ve, de la gente que me conoció en mi vida de mundo y en la cosa del fútbol y todas esas cosas, y me encuentro con técnico ahorita como ese amigo, cada rato tomamos gaseosa, el que es ahorita el director técnico del Cali, que fue del Huila, que llaman el Pecoso Castro, es amigo, es de Manizales, a rato compartimos, y a veces yo voy allá y a veces yo voy así un poquito barbado y todo, uy, llegó el pastor.
Y muchos se alegran, otros se arrodillan, écheme la bendición, porque eso es un ambiente de amigos, y hay mucho recochero y tal cual, uno muy serio, sí, y otros sí de esos sanguíneos, y lo cogen a uno y los 8 por allá, que venga yo a coger la ponchera, entonces vamos a recoger el diezmo y todo eso, ese ambiente. Pero entonces uno está alrededor de eso. Y yo decía, ¿cuándo? Y la gente, ¿usted pastor? ¿Usted chino? ¿Usted? Sí, llevo 20 años. Y ahí veces me encuentro con muchos de usted todavía es pastor. Y le digo, hermano, ¿usted cree que eso es por raticos? Las cosas con Dios son muy serias, y cada día tenemos que ir avanzando, y a través de eso hace que mucha gente pueda ver lo que uno hace y dice, si uno puede, ellos también pueden. Yo me he encontrado con drogadictos. Y yo le dije, yo fui un drogadito en potencia, yo fui marihuana 15 años, yo metí bazuco casi 3 años, yo metí cocaína, yo fui de las cantinas, cerraban las discotecas a las 4, yo me quedaba con los dueños, con los amigos, nos quedábamos en las discotecas encerrados hasta las 10, 11 de la mañana. Y entonces le puedo hablar a una persona y dice, yo eso lo conquisté. Si yo lo conquisté y Dios me ayudó para conquistarlo, usted también lo puede conquistar. Ahí David estaba inspirando al pueblo de Israel, diciéndole, yo puedo. Y le demostró al pueblo que él podía, porque cuando él venció al paladín, los que eran temerosos y mediosos gritaron, y salieron a perseguir a los filisteos. Los que en el versículo 11 dice que cuando el gigante salía, Saúl y el pueblo tuvieron temor, miedo del gigante. Ahí está, ¿sí o no? Se lo acabé de leer. Ahí está claramente, en el 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Pero cuando David aquí vence al gigante y llega con la cabeza, en el 52 dice, levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín y de Gá y de Crón. Y dice que los despojaron y les quitaron todo, y fueron y los vencieron. ¿Cuántos David está buscando Dios? Para inspirar a gente que tiene que matar la vaca, que están llenos de temores, de miedos, frustrados, cansados, agobiados. ¿Cuál fue el ejército de David? Lo podemos mirar ahí más adelante. David ya empieza ahí la persecución de Saúl hacia David, y empieza él a obrar. Dice en el 22, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se le juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y cuando tú sigues la historia y mirando la concordancia, ellos se convirtieron en los hombres más valientes, más valerosos. ¿Y qué dice ahí? Eran los endeudados, eran los enfermos, los agobiados, los abatidos. Pero que se encontraron con un hombre que se volvió un modelo de inspiración para ellos. Ellos ya habían oído hablar de David, que había matado al gigante, que le había cortado la cabeza, que él, cuando venía el oso y el león y que Dios estaba con él siempre le daba la gloria a Dios. Y David empezó a ser reconocido, y las mujeres cantaban, David mató a los 10,000, Saúl a los 1,000, y Saúl se llena de odio, de resentimiento, de celos contra David, y empieza a perseguir a David. Y me imagino que el rey con un ejército a toda hora buscando a David y a sus hombres, no, que está allí, no, que lo vimos en la montaña, que lo vimos en el valle, que lo vimos por allá en una cueva, y se vuelve fascinante esa historia. Pero lo lindo de todo eso es que uno aprende una lección muy grande,
Y que en estos días lo hemos estado estudiando aquí con los muchachos y todo, lo importante de uno honrar y respetar a la autoridad. Aunque este era un tirador de flecha y lo persiguió y lo quiso matar, y aún el mismo Absalón, que está en el libro El perfil de 3 monarcas, que es muy bueno que se lo lean, tremendo libro, cortico pero muy sustancioso, porque dice que nosotros muchas veces tenemos el tiempo del Absalón, otras veces entramos en el tiempo del Saúl, pero qué lindo, porque Dios siempre nos quiere llevar a que seamos David. Hay una tipología muy grande en lo que es la vida de David. Y David se vuelve eso, un inspirador. ¿Para qué? Para lo peor. Los endeudados, los enlutados, los amargados, los tristes. ¿A cuántos nos vamos a encontrar en el mundo? Y hay veces uno dice en el mundo, aún en la misma iglesia. En la iglesia hay que matar la vaca, en la iglesia hay temor. Hay miedos, hay frustraciones, hay una cantidad de cosas que necesitamos de que haya gente que se levante a inspirar. Necesitamos líderes de inspiración como David, que despierten en el pueblo ese deseo de ir. No, si él lo logró, si él lo alcanzó, si él ha logrado, él también, el mismo espíritu que está en él, el mismo espíritu que está en mí, y si él lo logró, yo también lo puedo lograr. Amén, amén, ¿estamos aquí o no? Amén. Y Dios viene hablando, hermano. Vienen tiempos gloriosos. Pero eso es para la iglesia, eso no es para un solo hombre. David estaba peleando, era por toda una nación. No era algo individual. Y yo creo que David se gozaba. Yo creo que cuando él llegó y apareció este muchacho con una cabeza en la mano y en la otra la espada, y apareció al frente del ejército de Israel y del pueblo de Israel, y dice: los de Judá, me sorprende, los adoradores es Judá, salieron ahí mismo de esta tribu a perseguir a los filisteos, y dice que lo acabaron y se trajeron el botín. Se despertó una inspiración. La mayor inspiración no se la puedo dar yo. La mayor inspiración la da el Espíritu Santo. Dice que cuando el Espíritu Santo venga, dice, convencerá de justicia, de juicio y de pecado. Dice que Él es el que convence. Y yo oro para que el Espíritu Santo traiga un despertar, un hambre, una sed, para que pueda sacar el gigante dormido que hay en cada uno de nosotros. Para que nos levantemos a veces del letargo en el que a veces caemos. Me acuerdo que comenzando un año yo les contaba, y yo tenía y apareció una palabra, disipación. Yo decía, esa palabra, eso sí existirá. Y yo era inquieto, y yo soy de los poquitos, y yo vi tanta la cosa que yo copié la palabra y me levanté ese día como a las 3, 4 de la mañana, asustado con esa palabra, y fui y la busqué. Y hasta yo di una enseñanza de eso, prediqué de eso. Es lo mismo que estupor, es lo mismo que cuando uno cae como un letargo, en un adormecimiento, está uno somnoliento. Es como si uno cayera como en una parálisis y está uno ahí, no pasa nada. Y Dios necesita despertar eso. Y necesitamos de que Dios traiga un espíritu renovador en cada uno de nosotros. Así como Él dice, terminando el Antiguo Testamento, dice: yo traeré el espíritu de Elías. Y a veces no lo sabemos de memoria, pero no sabemos la implicación que hay ahí. Cuando dice que yo traeré el espíritu de Elías a los padres y traeré el corazón de los padres hacia los hijos. Cuando ahí yo me digo Elías, yo me tengo que ir a mirar qué hizo Elías. Elías cerró los cielos, los abrió. Elías restauró el altar. Elías destruyó a los sacerdotes de Baal y a los profetas de Baal. Él destruyó a Jezabel. Él hizo que el pueblo no claudicara entre dos pensamientos. A través de él fue uno de los grandes reformadores en una de las épocas más difíciles que estaba viviendo Israel. Y cuando habla que él traerá el espíritu, está hablando de eso, un espíritu de restauración que operó en el mismo Juan el Bautista. Y ese espíritu está gravitando hoy en día en nosotros.
Es un espíritu de restauración, es un espíritu de poder. Por eso cuando el mismo Señor dijo, yo me voy, pero les voy a enviar al Espíritu Santo, y cuando Él venga, cuando el Espíritu venga, dice, y les daré poder. ¿Para qué es el poder? ¿Para qué es el poder? Viene de la misma palabra dunamis, que es dinamita. En la palabra inglés power, poder, dinamita. ¿Y para qué la dinamita? Para explotar, para volar piedras, para volar puentes, para destruir lo que sea. Utilizado para cosas muy buenas, pero también para cosas nefastas. Entonces ahí nosotros tenemos eso, hermano. Usted es dinamita. Dígame, dígale a tu hermano, usted es dinamita, usted es poder. Y aquí yo no estoy predicando un mensaje motivacional, porque la palabra dice que cuando tú naces de nuevo recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es poder, es dunamis, es dinamita en tu vida, y usted la tiene que explotar no sé dónde. En la cárcel, en el hospital, en la calle, en la oficina, en el colegio, en la universidad, en el vecindario, aún en tu propia casa. Usted se tiene que volver dinamita. Usted se tiene que mover un modelo de inspiración. En mi casa estaban todos revolcados y todo pasa y tal cosa. Y cuando ya ven que todo está revolcado y que no pueden con nada, que se sale todo de las manos, ahí mismo, Juan. Ah, sí, ya sé. Mañana subo. Voy a arreglar cositas pasado mañana. Y les arreglo todo. Porque tengo dinamis, tengo poder, tengo autoridad. Soy un modelo para mis hermanos, aún para mis propios padres. Y ese poder no me lleva a ser más grande que ellos, ni a ensalzarme de ellos, ni a llenarme de orgullo y de altivez y de soberbia, porque Dios la castiga. Entre más grande sea el poder, más humilde tenemos que ser. Y tenemos que tener un corazón ante todo enseñable. Me menté con una hermana y le dije, si por todo lo que ustedes han dicho de mí fuera, hacía rato ustedes ya habían dejado de ser mis hermanos. Ya los hubiera borrado de mi corazón. Pero ustedes son mi familia, los amo. Un día alguien me dijo, déjeme meterse en ese calentado. Es que son mi familia. Y entonces lo que Dios me ha dado es para esa clase de gente. No es para mí mismo, no, es para esa clase de gente que lo necesita. Cuando Dios me sacó de la droga, yo no me alejé de los amigos. Yo iba allá y me paraban la mitad y muchos armaban el cigarrillo y me echaban el humo. Pero yo ya estaba cubierto con la sangre de Cristo. Hermanito, yo ya le entregué mi vida a Cristo. Te invito a la iglesia, vamos a ir a la iglesia. Tú vas a ir. Y le profetizaba y le declaraba. Y en medio de ellos iba y les daba testimonio de que Dios era real. Pero no me iba a hacer lo de ellos, ni a fumar la marihuana, ni a seguir tomando, ni a seguir fornicando, sino a decirle al fornicario, apártese. Al que fumaba marihuana, hermano, no fume. Y cuando estaban en grupo, todos, ay, sí, en grupo no todos son así. Y venían y eso, y el hermano, y échele el humo. Cuando estaban solos, decía, ¿usted necesita? No, sí. Yo sé, no, es que nosotros somos muy recocheros. Por lo que usted me dice es verdad. Y a muchos llevé. Hoy en día hay muchos de mi trabajo y de mi barrio que son pastores, que son adoradores, que sirven en las iglesias. Pues en estos días me llegó en un WhatsApp y me llegó uno, Juan Manuel, ¿por qué tan perdido? Hermano, te necesito, cuando venga a Manizales me llama. Y yo en el trabajo, yo llegaba y tenía la Biblia ahí y oraba. Y ahí me hacían corrillos 4 y me preguntaban de la Virgen, me preguntaban del diezmo, preguntaban de todo, y a todos les compartía y le hablaba. Y de muchos de esos, del barrio y del trabajo, hay muchos que hoy en día están en las iglesias sirviendo.
Y cuando un día llegué, yo dije, para que ellos puedan llegar a mí, un día llegué yo y iba al bus de la fábrica y me dijeron todos, vamos para Puerto Rico. Puerto Rico es un lugar de salsa en Manizales. Yo como futbolista era muy salsero y me gustaba, y ahí me gustaba el licor y me gustaba la salsa y mucho las mujeres también. Y entonces ahí iba a encontrar todos esos ingredientes. Pero el Señor me dijo, yo los saqué de allá. Y entonces cuando salí, Chino, vamos para allá, iban todos los del equipo de fútbol. Y no quiere decir que yo, no, tranquilo, yo por allá no voy. Yo los miraba y caminaba, yo los miraba y caminaba. Me monté al bus y me asomaba por la ventana. Y ahí sentado en el bus empecé a llorar. Como un niño. Porque yo quería estar allá. Porque yo quería estar en la discoteca, quería estar con ellos, quería estar con el licor. Pero el Espíritu me ministró y ahí me quedé sentado, y a las 2 cuadras iban ese grupo como de 8 o 10 gozando, brincando, y yo los vi, los miré por último y seguí llorando por lo menos 10 cuadras adelante, cuando ya empezó el Espíritu a ministrarme y empecé a sentir un ardor en mi cara, el fuego del Espíritu Santo, y me dijo, yo te saqué de ahí, ahí no hay nada, ahí no hay nada. Y empecé a sentir una paz. Y me bajé por allá en el centro, porque la fábrica queda como en una punta de la ciudad, y llegué a todo el centro de la ciudad. Más o menos eran por ahí ya las 10:30, tirando para 11. Fui, hay un lugar que vende unas albóndigas bien ricas, me comí 2 albóndigas, me fui por eso, me tomé un fresco, llegué a la casa, me acosté, y al otro día amanecí el domingo para irme por la iglesia sano y fortalecido. No crea que es fácil. A veces romper ciertas alianzas, apartarse de ciertas cosas, dejar las vacas, matar cosas, apartarse de los locos. Y a muchos de ellos allá adentro les decía, ¿y por qué no fue? No, hermano, yo ya, ese ya no es mi mundo. Yo allá no me siento bien. Y ya empecé fue a predicarles y a hablarles del Señor. La palabra es que se conviertan ellos a ti, tú no a ellos. Modelo, 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 modelo. Eso es lo que tiene usted que entender, volvernos un modelo de inspiración. David se volvió un modelo de inspiración para ellos. Israel, que venía de una crisis, de estar en la esclavitud. Moisés ora por ellos, pero Moisés comete errores. Moisés mata a un egipcio ante ellos, y los mismos hebreos dicen, este es el que nos va a libertar, mire, este es el asesino, y lo tiran al agua y él tiene que huir, irse para allá. Después viene y tiene que sufrir todo lo que sufrió con el pueblo de Israel. Y Dios le dijo, háblale a la roca, y él golpeó la roca, y cuando él va a la tierra prometida, Dios le dice, no entrarás. Y él le lloraba a Dios y le dijo, no llore porque no vas a entrar. Aún en esos momentos de crisis, de dificultad, cometió errores, porque Dios es un Dios de justicia. Y le pasó. Y si uno dice, bueno, Moisés intercedió ante ellos, oró para que les trajera carne, los perdonó, impartió del espíritu de él, luchó más o menos 80 años por ese desierto. ¿Qué no hizo Moisés por ellos? Que usted lo puede leer en el Pentateuco. Y Dios le dijo, no entras. Y él se volvió un padre. Dice que hasta el día de hoy, por eso dice en 2 de Corintios, dice claramente que ellos todavía leen la ley de Moisés y todavía le queda el mismo velo puesto, pero que ahora por Cristo es quitado. Porque dice que si ellos mirando a través de Moisés podían ver una gloria, dice ahora en Cristo Jesús hay una gloria mucho mayor que esa, pero todavía el velo lo tienen puesto, que solamente Cristo puede quitar. Y Dios tiene que quitar el velo de la religiosidad. Dios tiene que matar cosas que hemos venido arrastrando, apegados al sistema, al mundo, a la religión, a Babilonia, y tener la nueva revelación de Dios. La palabra me dice, si fueren 2 por el camino y no estuvieren de acuerdo, ahí no hay nada.
ahí no hay nada. Yo tengo que estar con el que está de acuerdo conmigo, con el que está al mismo nivel, con el que tiene la misma visión, los mismos objetivos, las mismas metas. Por eso esa gente inspiraba. Yo quiero tener lo que tiene David, yo quiero también matar mi gigante, yo también quiero poseer, yo también quiero avanzar. Si este muchacho tan joven pudo lograrlo y mataba al oso y al león, y ahora mató a este gigantón que nos tenía a todos amedrentados, yo quiero ese hombre. Y se llenaron de valor, y ellos fueron y pudieron matar a los filisteos, y vieron que ellos también podían. Entonces usted sale a evangelizar, va a inspirar a otro, y si este ganó almas, yo también me las puedo ganar. Si este profetizó, yo también puedo profetizar. ¿Está entendiendo? Y hay que comenzar por la casa. Yo fui el primero de 12, imagínese, religioso. Yo rezaba el rosario, me sabía rezarle a las ánimas del purgatorio, le rezaba que al ángel de la guardia, me sabía el rosario, los gozosos, los dolorosos. Iba 4 veces a la sinagoga romana y me sabía todo el credo, me sabía todas las oraciones, todo lo tenía aquí metido, y yo creía que ahí estaba la verdad. Y entonces se me reveló Cristo. Empecé a estudiar la palabra e hice un paralelo entre lo que me había enseñado la religión y lo que me enseñaba la palabra de Dios, y todo se fue al piso. Y entonces desde ahí llegué a mi casa y empecé a coger los tales matachos, a empezar a botar escapulario, empezar a empezar a permear, a hablar de la palabra. Y cada 8 días me llevaba a 3 hermanas con sobrinitos, me los llevaba para la iglesia y todas esas cosas durante todo el tiempo. Mi papá alcanzó a conocer a Cristo, mi mamá. En mi casa se abrió un grupo familiar. Uno de los eventos más sobrenaturales que yo he visto en el tiempo que yo llevo vida cristiana, lo viví en el patio de mi casa. Habíamos más o menos un grupo de 40, 50 personas, muchachos jóvenes, cogidos de la mano, alabando y exaltando y glorificando el nombre de Dios. Y en mi casa, Lady que ha ido allá, hay un patio de media cuadra y ahí había un palo de eucalipto, habían como 2 o 3 palos, y eso era un huracán como los que han estado. Esos árboles se doblaban, y eso rugía, y todo eso empezaron varios muchachos a orar en lengua. Rababasica, por allá llegó un perro y cogió una Biblia y le arrancó una hoja de la Biblia. Otro empezaron a tener sanidades de calzas en cruz. La boca se le empezó Dios a sanársela. Otros caían al piso por el poder del Espíritu Santo, y la gente por a los alrededores decía: ¿qué está pasando donde los mochos? Porque ahí nos decían a nosotros los mochos, que el hermano mío, el mayor, tiene un dedito cortado, y entonces él fue el primero que se hizo amigo de los de la barra. Entonces él se dieron cuenta que era mochito, entonces lo llamaron el mocho. Entonces dijo: esta es otra mochita, este es otro mochito, este es de los mochos. Entonces dijo: ¿qué está pasando allá? La misma gloria de Dios. Cuando le quitaron la hoja al perro de la boca, estaba hablando de Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, Apocalipsis, una palabra profética nos dio el Señor. Empezaban los muchachos calzas en cruz, en plata y oro. Muchos fueron bautizados en el Espíritu. Y desde que yo conocí al Señor hasta el día de hoy, yo nunca me he apartado del Señor. Nunca he dejado de ir a un culto, nunca dejé de ir a un discipulado. Yo le hablo con autoridad. Mi pastor no era perfecto. Yo no era del agrado de mi pastor, y por eso no me fui de la iglesia. Y me trataba fuertecito, porque yo siempre fui muy inquieto con la palabra, y había cositas y nos ponían y nos lijábamos bien duro. Y a veces le decía a Betty: es que Juan Manuel. Y Betty me decía: Juan, no sea así con el pastor, tranquilo. Y yo ahí, pero siempre lo amé, siempre estuve ahí. Pensé muchas veces irme de mi familia. Uy, Señor, yo salgo de este infierno. Y fui y le dije al pastor: ahí en ese infierno es donde usted tiene que ser luz. El primer objetivo es ganarse tu familia. Y ahí sí que me dieron vara.
Los cristianos no gritan. Un día por abajo jugué un partido y me tomé como 3 cervecitas, quedamos campeones y llegué. Usted huele a cerveza, y no que los cristianos no toman. Y que elija, eso era por todo. Si uno hablaba, si no hablaba, si se reía, si comía uno mucho, si uno ayunaba, si uno levantaba a las 4, por todo. Pero qué bendición. Gloria a Dios. Y gloria a Dios, mis padres ya murieron y murieron en Cristo. Hay una hermana en España y se está congregando. De las 6 que hay, 3 se están congregando en Manizales. Hay una sobrina mía que está muy metida en la iglesia y ya está en la adoración y todo eso. Pero todo eso es el resultado de estar ahí, de ser modelo, de inspirar como David. Inspiró a sus hermanos a que fueran a pelear. Esos 400, usted sigue estudiando la historia, se vuelven de esos 400 aparecen 30 y de esos 30, 3. Y por allá en el 21 y en el 23 de Primera de Samuel dice que David por allá se desfalleció y todo eso, y venía un gigante también, porque los gigantes le agradaban a David, los gigantes perseguían a David, pero David era un ganador. Y entonces dice que el gigante levanta la mano cuando dice que aparece uno de sus hombres y llega y coge al gigante y chao. Pero ¿quién les modeló eso? David. Y entonces le dijo: rey, tiene que cuidarse, usted ya no puede estar con nosotros, para que no se nos apague la lámpara de Israel. Y en el otro él tiene sed y también está con sus hombres, con estos tremendos, y dice que pasaron por el territorio de los filisteos, de los enemigos, y fueron allá a un estanque, le trajeron agua y se la trajeron a David, y David vino y se la dio en libación. ¡Qué modelaje! Ellos se habían vuelto osados. Ellos ya no le tenían miedo a nada. Ellos rompían lo que fuera, hacían lo que fueran por su hombre, por su autoridad. Puro modelaje. Pero no sabía uno ahí quién era más poderoso. Imagina uno tenerse y ver que Alex, que más, que César salen corriendo y pum, y se van y atraviesan todo el territorio enemigo y les volean espada y todo eso, y llegan todos rasgados y todos aruñados y todo eso, y dice: pastor, aquí te trajimos el agüita para que usted beba. ¿Y sabe qué hizo David? La dio en libación a Dios. Porque él dijo: los que mis hombres hicieron, expusieron la vida. Yo no soy digno de beberme la vida de ellos, y la dio en libación a Dios para honrarlos a ellos. No sabía quién era más honroso, si David o ellos. Él no se la bebió. Dios me libre de chuparle la sangre a las ovejas. Para eso no estoy. Yo estoy es para nutrir, para dar, para edificar, para que mis hijos lleguen mucho más lejos. Usted no sabe cuántas lágrimas han botado estos ojos de ver gente que pierde el propósito, gente que se desvía, gente que no logra, como los hijos. Igualito, igualito. Cuando uno ve el hijo que no está alcanzando lo que Dios desea y anhela, lo mismo, el mismo dolor, la misma tristeza. No creo que haya un padre, no sé qué pueda moverse en un padre si eso, no sé si un padre siente que su hijo está caído, está agobiado, está atribulado, está angustiado, desesperado, y uno se ríe y se goza de ver la actitud del hijo. No sé si podrá haber un padre así. Y yo creo que no lo hay, y menos Dios. Y lo que uno anhela es lo mejor. Lo mejor. Nuestras acciones harán que se despierte tu potencial. Me acuerdo un día y muchas veces lo han dicho líderes y personas: pastor, yo quiero ser como usted. Muchas mujeres le han dicho: profeta, yo quiero ser como usted. Pero no está viendo de pronto una cantidad de circunstancias naturales, errores o fallas. Está viéndose el potencial, está viendo el amor, la entrega, la sustancia que hay de Dios en esa persona.
Que yo diga, uy Nati, yo quiero ser como usted, ese potencial que hay, esos dones, como usted predica, de sanidad interior, la palabra que traza, usted es una mujer que canta, usted es una mujer que tiene unos dones, yo quiero ser como usted, yo quiero emular lo que hay en usted. Pero yo no me pongo a mirar si es muy comelona, si de pronto hace deporte, si duerme, si no duerme, si habla, si diezma o no ofrenda. A veces nos ponemos nosotros a mirar una cantidad de trivialidades que no nos llevan a nada. Tengo que mirar en la sustancia que hay en ella, y esa es la que me tiene que enamorar de ella. El modelaje hará que tanto lo bueno como lo malo se active en ti. Hay modelajes muy malos. Y por eso le digo, yo lo veo mucho con los hijos. Sarita, ¿para dónde va? Juanito, ¿a dónde va a ir? Aún cuando suena la familia y mi esposa ya coge el teléfono, que Juan Manuel no vaya a dormir con esto ni con esto, quiero que él duerma solito, me lo cuida, llama a una de las tías, ante todo hay una que llama Gillo, ahí le entrego a Juanito, él se va a quedar una hermanita allá, mucho cuidado, que él duerma solito, que a él le gustan mucho los dulces, cuídelo con esto, tal cosa, ¿sí? Es lo normal. Los hijos, mire, ¿y para dónde va? Cuidado, usted sale a las 10 de las 11, ¿usted por qué anda con ese muchacho? Mire, que ese muchacho, mire, y tal cual, resulta que a los días lo matan y esto. Y yo le dije, vea, ese muchacho, ¿qué tal que usted hubiera estado? También lo hubieran matado. Es lo mismo. ¿Está entendiendo? Porque el padre es, ¿cómo es la palabra ahí? Es preventivo. Hay otra que está ahí, protector. Pero eso también es muy importante, gracias Víctor, precavido. Eso lo que quiere uno evitar es dolores de cabeza al muchacho, que no se meta en problemas. Hoy nos hablaba César de eso, ¿cierto? Que de pronto Dios le permitió y le trajo una reconvención y le dijo y tal cosa, y él ahí mismo salió, hizo lo contrario, y al hacer lo contrario eso lo llevó a la cárcel. ¿Sí o fue así, sí o no? Porque Dios ya lo había dicho. Entonces lo que queremos es evitarle dolores de cabeza. El modelaje trae eso, y eso es lo que Dios quiere. Por eso la palabra de Dios es preventiva. Por eso Dios habla de las obras de la carne. No hagan esto, porque si hacen esto no heredarán. No se metan por aquí ni vayan por allá. Y da muchas ilustraciones para que nos cuidemos. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero el miedo al fracaso nos limita a quererlo hacer. Nos limita a quererlo hacer, y se necesita que otro lo haga y nos muestre que sí se puede lograr. Hay cosas que de pronto me pueden inspirar otros, y uno quiere aprender de esa persona. Pongamos de freno, últimamente él ha venido trabajando mucho lo de la parte de las finanzas como contador que lee, y él me manda mucho videíto y yo los leo, y que la lección 1 y la lección 2, y que si usted ahorra y que por acá, que porque la deuda produce eso, y he aprendido mucho de él en cuanto a la parte económica, y me ha fortalecido porque es un área que yo le he trabajado, la cultura del ahorro y no a la deuda. Y entonces él me manda y yo aprendo de él, y él me fortalece en eso, como yo también lo nutro en muchas cosas de liderazgo y de la iglesia, la cual él ha sido fortalecido, y muchas veces me ha escrito: pastor, gracias por ese mensaje, por esa palabra, que esto y que ha transformado. Entonces, si ves, son cosas recíprocas. De pronto Gerson tiene talento y dice: yo le voy a enseñar a usted inglés, amén. Y yo de pronto oro para que Dios le imparte y le traiga las lenguas, que es también hablar en diferentes idiomas ante Dios, pero Él me enseña de pronto el inglés. Si lo que soy lo doy, lo coloco al servicio. Nosotros no lo tenemos todo, ni lo sabemos todo. Cada uno Dios lo tiene. Entonces eso que tiene va a inspirar al otro. Más si el hermano tuvo la capacidad de abrir esa empresa y está siendo próspero, ¿por qué yo también no lo puedo lograr? Porque el hermano lo hizo.
Diga, hermano, este es el tiempo de volvernos gente de inspiración. Tenemos que volvernos gente motivacional, gente de inspiración. Hay muchos que necesitan que aparezca un hermano y les mate la vaquita. Y para esos no somos buenos, Betillo. Nos gusta matar vacas, tirarlas por el desfiladero. Puede que a muchos no les guste que le maten la vaca, pero a nosotros nos fascina matarlas para que logre el propósito de Dios. Los mayores logros se alcanzan cuando un padre o madre nos enseña y modela con su vida que no hay obstáculos que nos pueda detener. No lo hay. No lo hay. Yo veía en estos días, en eso que pasan, que hacen cada año, que hace enlace, donde escoge diferentes lugares de Latinoamérica y hace una convocatoria de mujeres. Y llevaron a una americana, una mujer de 83 años, y esa mujer estaba hablando de las aguas salutíferas, pero ella se enfocó de las aguas que llegan a las rodillas, y entonces lo hablaba de la oración intercesora. Y esa mujer dice que ha ido a la India, que le ha predicado a musulmanes, que le ha predicado a chinos, que le ha predicado al África, y que dice que Dios la colocó un tiempo a orar por las naciones. Y dice, y Señor, ¿y cómo es eso? Y no, le enseñó una mujer y dice, es que Dios me colocó a mí. ¿Y cómo usted puede aprender las tantas naciones que tiene América, todas las naciones que tiene Europa, Asia? Y esa mujer, yo me la aprendí todas. Digo, no, eso es imposible, hasta que Dios un día le habló y le dijo, si quiere ir a la nación, empiece a clamar y a orar por ella. Y ella se volvió, y hoy es una mujer de 83 años, y esa mujer decía, yo en mi vida ministerial de todos los años, de 50, 60, 70 años, yo solamente he visto la mano de Dios, la vida buena, la vida abundante, lo sobrenatural de Dios. Y cuenta unos testimonios impresionantes, donde llegar donde los musulmanes, si hay una actividad, y ella dice, y daban 20 minutos para que expusieran y alguna cosa, y yo voy a exponer el evangelio. No, usted no puede hacer eso. Y ella dice que oró y oró tal cosa, y dice, eso nunca se puede lograr en el mundo musulmán, y yo tuve la oportunidad de eso y de predicar. Y cuando dice que cuando le llegó la hora a ella, dice que llegó la hora de los musulmanes orar, y ellos todos se tiran al piso, y ahorita ¿a quién le voy a predicar? Y la oración de ellos dura 7 minutos. Y dijo, y tengo 20, me quedan sino 13 minutos. Y utilizó esos 13 minutos para hacer. Y allá dice que en el mundo musulmán no dejan a una mujer hablar ni predicar, y a ella la invitan a predicar allá. ¿Por qué? Porque ella lo conquista todo con las rodillas. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada. Diga, no hay nada. Nosotros tenemos que aprender a salir de ahí, del no puedo, de no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar. No más, iglesia, no más. Usted lo va a alcanzar, usted lo va a lograr, usted lo va a ver. Pálpelo, tóquelo, véalo. La victoria está en tus manos. Usted tiene la espada del Espíritu, usted tiene la mente de Cristo, usted es templo del Espíritu Santo. Usted lo va a lograr. Si David le cortó la cabeza, usted también. Si David, a través de su osadía, de su poder, de su autoridad, inspiró a que esos otros que estaban allá llenos de miedo corrieran y también fueran a vencer y a matar a un filisteo, usted también se va a levantar y va a lograr lo que Dios tiene para usted. Usted lo va a lograr, créalo. La vida cristiana es de creer, nomás eso es fe, creer es fe. Es a la sangre del reino, la fe, nomás lo único que necesita, creer. Y camine en él, lo voy a lograr, lo voy a alcanzar. Voy a tener el matrimonio, voy a tener el ministerio, voy a tener la empresa, voy a ir a las naciones. Y camine y créalo, y créalo, y créalo, y declárelo. Y usted ve que todo, entre más lo declara y más lo dice, todo se pone más patas arriba. Diablo mentiroso, yo tengo tu cabeza en mi mano. Porque así se pone. Pone uno a orar por algo y peor se pone. Y más oscuro se pone el día. Y más nublado, y empieza a tronar, y uno orando por el sol, y empieza a tronar, y empiezan a caer goticas. A veces usted se desanima, mentiroso. Ni las goteras ni las nubes va a detener, porque el sol viene y sale. Si Josué pudo parar el sol y la luna, si Moisés pudo abrir el mar, ¿qué no podrá hacer Dios con usted? Usted lo tiene todo. Tenemos que volver un modelo de inspiración en Cartago. No que necesitamos la mejor iglesia, no.
sino que tener una convicción en el Espíritu de lo que usted es en Cristo. Aún yo le hablaba a los muchachos, porque hemos estudiado ahondando en unos temas profundos, y yo le decía, muchachos, gloria a Dios por la inquietud, y nos reunimos 4 o 5 y ahondar con esos temas. Y yo le dije, muy poquita gente hace esa clase de estudios, pero eso nos va a llevar a nosotros a los niveles que queremos, porque Dios ve la disposición del corazón. Ahí es donde Dios mira todo, todo está en el corazón. ¿Cómo vamos? O si no, lo fundo. En Lucas 9, del 11 al 17, es cuando él está con una multitud y tienen hambre. Y en un versículo de eso el Señor les dice, aliméntelos. Y ellos le dicen, Señor, ¿por qué no los manda para que se vayan de pronto a los hoteles, de pronto a los pueblitos vecinos, y vayan y compren comida y todo eso? Y el Señor le dice, aliméntelos. Él le estaba modelando. Cuando está en la barca y la tempestad se levanta, ¿qué les dijo él? Iremos al otro lado. Fue lo primero que les dijo antes de montarse en la barca. Les dijo, nos vamos a ver al otro lado. ¿Está entendiendo? Léalo usted ahí en los pasajes. Dice que ellos arrancan y se van con la barca. Ellos eran pescadores, ellos conocían el cielo. Ellos miraban ahí y decían, va a llover dentro de 3, 4 horas, no vayamos, no salgamos, el mar se va a poner picado, el clima está muy duro. Ellos conocían los tiempos por ser pescadores. Y yo les digo, nos vamos a ver en la otra orilla. Y empezaron ellos por el lago. Y en la mitad se levantó una tempestad. Se levantó el mar, un viento huracanado, y ellos, ¡ay, nos morimos! Y tal cual. Y es donde aparece el Señor caminando sobre las aguas. Y le habla al mar y le habla al viento. Pero ¿qué había al otro lado de la orilla? El endemoniado gadareno. Y allá fue y lo liberó. El enemigo siempre se va a oponer a las grandes bendiciones, pero usted tiene siempre que caminar seguro en la palabra. Él le dijo, vamos a ir al otro lado, y al otro lado fueron. Y aquí le está diciendo, vaya, aliméntalo ustedes. No pudieron. Pero el modelaje, Él los alimenta y sobra. Y no solamente hace un milagro de la multiplicación de pan y peces, Él lo hace 2 veces. No es que mencionen, 2 veces lo hace. Pero me sorprende porque en el libro de los Hechos, cuando miramos el capítulo 4, 32 al 37, dice que ellos traían y lo ponían todo a los pies de los apóstoles, y había plata, y dice, y no había necesidad de nada. Ya se estaban moviendo a ese mismo nivel. Por modelaje, Jesús fue el modelo más grande que ha habido sobre el planeta Tierra, y Él les modeló de un estilo de vida. No le puedo leer las citas, pero ahí se las doy. Hechos 4, 32 al 37. En el Lucas 9, del día al 17, el versículo 13, habla de eso y dice, aliméntelo ustedes. Y no fueron capaces. Pudieron a mirar a ver, y no, es que yo tengo monedas, tengo esto, y Dios no quería eso, sino que activara lo sobrenatural en ellos. Por eso más adelante dice que harían prodigios y señales aún mayores que las que Él hizo. Y en Hechos de los Apóstoles empiezan a demostrar el poder y la autoridad por el modelaje que Cristo les dio. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo y despertó y activó lo sobrenatural en ellos. Y entonces ellos lo pusieron en práctica y lo hicieron. También en Hechos 2 dice que compartían el pan, las oraciones, dice que se añadían cada día a los que habían de ser salvos y no había necesidad de nada. Vendían las casas, la colocaban a los pies de los apóstoles, dice, y no había necesidad de nada porque todos lo tenían en común. Y estamos hablando ya de 8,000 que no tenían necesidad de nada. Había multiplicación, creían, las cárceles se abrían. Pedro, que lo negó, dice allá la vida de Pedro que lo negó.
Eso está en Mateo 26, 31 al 35. Y ya en el 69 dice Pedro, le dice: Señor, le dice Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces negará: Señor, ahí me toque morir, pero yo por usted doy la vida y yo a usted nunca lo voy a negar. No pasaron ahí, yo creo que no pasaron minutos, horitas, cuando ya en el 50 y pico ya está hablando de que llegan a la persona y le dicen: Pedro, ¿usted andaba con él? No, yo nunca lo conocí. Llega, aparece otro: pues que usted habla igual que él, yo lo he visto usted caminando con él. No, entonces, yo creo que está viendo, quién sabe. Y dice que cuando a la tercera vez él dice que él volteó y se encontró con los ojos del Señor. ¿Usted cree que por qué lloró Pedro amargamente? ¿Usted cree que Dios lo mira como a veces miramos nosotros? Quiero ver un falso, un desleal, un infiel. Ni me mires. Ahí no la mirada del Señor. Una mirada de amor, de compasión. Pobre Pedro, mire, que no me vas a negar. Y mire, pobrecito. Qué pecado, Pedrito. Que tuvo que ponerse a llorar amargamente. Pero lo más lindo es que va y lo meten a la cárcel, y sale de la cárcel, le dice: nadie me podrá detener. Y salió a la plaza pública a predicar. En el 5, en el 12 también lo meten a la cárcel por seguir predicando. ¿Y sabe cómo termina la vida de Pedro? Crucificado como Cristo, con la cabeza para abajo. Modelaje, lo que le vio hacer al maestro. Y el Señor nunca dudó. Que le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca. Él profetizó, aunque era un hombre con debilidades, con flaquezas, con imperfecciones, con duda. Pero el modelaje tarde o temprano se da. Yo sé que lo que yo he sembrado, lo que he dado acá con Betty, lo que hemos mirado, tarde o temprano dará el fruto que estamos esperando. Lo que Cristo hizo en esos hombres se volvió un modelaje. Todos ellos lo lograron, lo hicieron. Y usted ve y lee los pasajes. Pedro fue el primero que fue y evangelizó en la casa de Cornelio. Él fue llevado a la cárcel, lo persiguieron. Y él dijo: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Ya tenía una revelación y no le importaba, y lo metían a la cárcel, si lo cascaban, si lo mataban, lo que fuera. Ya tenía todo definido, porque el modelo de modelo, Cristo le había modelado que para poder ganar la victoria hay que pelearla, hay que ser vencedores. Cristo peleó por él, Cristo nada lo detuvo. Cristo fue y peleó y guerreó contra el mismo Satanás, contra la carne, contra el mundo, contra el sistema religioso fariseo, contra el sistema romano, contra todos los sistemas. Nadie lo pudo detener, y fue y venció en la cruz del Calvario. ¿Usted cree que esa clase de modelo no hay que imitarlo? Y esos hombres se llenaron de valor, y cuando fueron revestidos del poder del Espíritu Santo, todos ellos, no le importó. Todos murieron al exilio, crucificados, apedreados, aserrados. Débora. Hay una guerra entre los paganos contra Israel, y el encargado de ir a pelear contra ellos es Barak. Y Sísara era el enemigo. Y entonces viene y llama a Débora. Y entonces Débora le dice: sí. Porque él tenía miedo de hacerlo. Le dijo: tranquilo, lo vamos a hacer. Yo le voy a dar la estrategia, vaya y usted lo ataque y lo va a vencer. Pero esa victoria no se la va a ganar usted. Esa victoria va a quedar en nombre de mujer. Léase ahí Débora 4. Esa mujer inspiró a que ese hombre Barak no le diera miedo, y fue y venció y ganó la victoria, lo inspiró. Una historia fascinante. Ahí está lo que pasa. De pronto no sé si el viernes o el sábado, porque veo que el tiempo, y son pasajes bien lindos.
donde vemos cómo una mujer inspira a un general del ejército de Israel. Y dice, es que ellos no tienen tantos hombres. ¿Y usted cuántos tiene? Tantos. No, es que ellos tienen carros cerrados. Y usted, tengo tantos hombres. No importa, vaya, que Dios te va a dar la victoria. Pero no te vas a llevar usted la honra, sino que la honra me la va a llevar yo, le dijo Débora. Tremenda esa mujer. Y era juez, profeta, adoradora, guerrera. Son 2 capítulos bien interesantes de esa mujer. Y esa mujer inspiró a un general del ejército para que fuera a vencer. Josué cogió a todos esos de 20 años y ahí mismo los circuncidó y entonces los llevó a la tierra prometida. Y a través de todos esos hombres les proclamó y les declaró, y ellos se volvieron los ejércitos más poderosos. Lo que se les pasaba por el frente lo vencían, porque Dios le dijo a usted: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y toda la gente que se levantaron de 20 años hacia abajo, que Él los circuncidó, que entraron a la tierra prometida, se volvieron hombres esforzados y valientes, tremendos guerreros, porque te la pasaron todo el tiempo conquistando. Y entonces le dijo: Benjamín, esta es tu tierra. Manasés, esta es tu tierra. Esta es la tierra tuya, Caleb. Esta es la tierra tuya, Josué. Esta es la tierra, Neftalí. Esta es la tierra, Benjamín. A cada uno le dio. Y por ahí hay un pasaje que llega y le dice: pero es que nosotros somos mucha gente y el territorio es pequeño, entonces tenemos que talar los bosques y nos tenemos que enfrentar contra tal enemigo. Dijo: vaya, tale los bosques, porque ustedes tienen la victoria y ustedes le van a ganar. Y fueron y talaron y destruyeron al enemigo y poseyeron y ampliaron el territorio. ¿Por qué? Porque Josué les inspiraba esa energía, ese vigor para ganar. Y lo ganaron todo. Y la palabra dice que usted y yo en Cristo Jesús somos más que vencedores. Dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo Jesús. Ya tenemos la victoria, ya la tenemos. Somos más que ganadores, somos más que vencedores. Él es nuestro modelo, Él lo venció todo por usted y por mí. Para que usted lo vea de esta manera, hermano, Él venció los gigantes. Usted lo que tiene que vencer es cucaracha. Usted lo único que tiene que hacer es... así suenan. Aún hasta Lasco se está matando hoy aquí. ¿Lo está creyendo o no? Diga: desde hoy soy un modelo de inspiración. Para mi mamá, para mi papá, para mi hermano, para mi tía, para mi sobrino, para mis hijos, para los vecinos del barrio. Y van a ver la gloria de Dios en mi vida. La van a ver. Van a ver que soy un vencedor. Y te vas a tener que matar la vaquita. Vaya con esa mentalidad de matar la vaquita, que tuvo a esa familia atada y esclavizada por tantos años. Hay vaquitas que hay que matar. No le quiero mencionar nada, para que usted mismo, Dios ya le está revelando a usted que hay una vaquita por ahí o varias que hay que matar para que usted pueda volverse el vencedor que Dios quiere. Porque cuando iban para la tierra prometida, a esos de 20 años para abajo, ¿sabe qué hizo Josué? Los circuncidó. ¿Y sabe por qué se circuncida? La circuncisión es cortar la carne. La carne es tipo del pecado, del mundo, de las malformaciones, de lo que nos impide. Para poderlos llevar a la tierra prometida y que se envolvieran en los guerreros, los tuvo que circuncidar. Y dice que hasta que no fueron sanos, no pudieron avanzar. ¿Se acuerdan cuando iban a la tierra prometida? Que se enfrentaron contra Ai. Dice que hubo uno que guardó el manto babilónico y el lingote, y todo Israel fue vencido. Él dijo: saquen el anatema de en medio de ustedes para que venzan. Esa es la vaquita. No sé cuál será el anatema, no será cuál será el manto babilónico o el lingote de oro que hay que matar. Amén. Hay que matar cositas. Ya Dios empezó con el ayuno el lunes.
Eso fue tremendo. Usted ya es libre. Amén, usted ya es libre. Somos libres. Oh Padre, yo te doy gracias, Señor, por estos temas tan maravillosos que nos regalaste a través de la vida de este gran hombre, David. Y hoy cerramos con un pasaje tan lindo. Un trago se me pasa, yo me meto. El viernes tenemos un invitado, uno de los del grupo de los que estuvieron. Ellos quedaron muy contentos con la iglesia, y hay un pastor que él va para Cali, pero él quiere arrimar el viernes para que todos vengamos, y llame a los hermanos, a los que no vinieron, para que todos vengamos y recibamos una gran bendición de Dios. El viernes no nos perdamos, lleguemos tempranito. Eso que 7:15, 7:20, 7:30, eso ya nosotros, como una iglesia con el liderazgo que tenemos, debemos estar aquí a las 6, 6:30, que usted pueda tener un buen tiempo de oración, conectarse con Dios, después entrar en la adoración, después en la palabra, para que usted salga bien bendecido. Entonces llamemos a todos los hermanos, invitemos personas, porque el viernes tenemos un invitado, y yo sé que Dios nos va a hablar y nos va a ministrar, y entonces para no perdernos esa bendición. Amén. Padre, te damos gracias, Dios. Señor, tú eres muy claro, Señor. No hay esto, hay que ponerle mucho arandela, Señor. Hoy tú nos estás hablando, Señor, que la valentía, el tener revelación, el ser osado, el poder demostrar la valentía, el poder desarrollar el talento, el don, caminar en el propósito y en lo determinado por Dios, hará que la victoria y lo sobrenatural de Dios se manifieste y se revele a través de nuestras vidas. Pero sé que eso va a provocar en muchos, oh Dios, que a veces están apocados, que están a veces desanimados, que tienen temor, como este grupo de personas que tanto el rey como todos los guerreros de Israel dice que estaban trastornados y tenían temor y miedo de aquel gigante. Pero cuando este hombre David venció a ese gigante, les quitó el temor, el miedo, y se volvió un agente de inspiración. Aquella gente, Señor, para que fueran, oh Dios, y vencieran a los enemigos. Ellos corrieron y mataron a filisteos y trajeron parte del botín, y ellos pudieron decir: nosotros también pudimos, no un gigante, pero sí un filisteo, y aquí traemos como el regalo, porque David dice que llevó a su tienda toda la armadura de Sansón, y ellos pudieron traer parte de lo que ellos también ganaron del botín, y eso era como un premio para ellos demostrar que ellos también pudieron. Pero hubo alguien que los inspiró, así como Débora inspiró a Barak y le dijo: vaya y pelee y no le dé temor, porque Dios te va a dar la victoria. Así como Josué levantó esa generación, oh Dios, nueva, y los preparó y los capacitó y los entrenó, y fueron y conquistaron la tierra prometida y desalojaron al cananeo, al eteo, al jebuseo, al eteo, en la montaña, en el valle, donde quiera que estuvieron, y ellos poseyeron la tierra como Dios le prometió a Josué y a Caleb, que ellos iban a ir a la tierra prometida, y le pidieron heredad a Dios, y ellos la poseyeron, Señor. Y se volvieron modelos de inspiración. Cuando los 12 espías fueron a la tierra prometida, aquellos temerosos, miedosos, dijeron: hay gigante, esa tierra se traga a los moradores, no la podremos conquistar, esa tierra nos tragará y esos gigantes nos matarán. Y como lo declararon y lo profetizaron, así sucedió. Pero Josué y Caleb dijeron: eso es pan comido. Y fueron y se le volvió pan comido. Y dice que Josué a los 40 años recibió la heredad, ya tenía como 80 y pico, y decía: y tengo el mismo vigor y la misma energía como cuando Dios me dio la promesa. Hoy Dios está reactivando tu energía. Dios está reactivando tu ministerio, tu llamado. Hay nuevas fuerzas, hay nueva energía. Hoy Dios está circuncidando todo aquello que no es conforme al corazón de Dios.
Porque te vas a mover en la unción de Débora, te vas a mover en la unción de Josué, te vas a mover en la unción de David, que llamó a los desvalidos, a los angustiados, a los enfermos, a los perturbados de Israel, e hizo que esa gente débil, cansada, temerosa, enferma, agobiada, pobre, se volvieran en los grandes generales, en los grandes guerreros, en los grandes peleadores, en los grandes conquistadores, derribadores de gigantes, Señor. Y declaro que el poder del Espíritu Santo, el que nos inspira a diario, ese fuego poderoso del Espíritu que operó en Cristo, que se volvió el modelo de modelos, que levantó una generación de apóstoles, de profetas, evangelistas, pastores, maestros, y los llevó a que llenaran la tierra y conquistaran la tierra de tu gloria. Y ellos, Padre, lo hicieron, débiles, con problemas, que lo negaron, que dudaron, que tuvieron miedo, que en el discipulado dudaron, que metieron cantidad de errores, que lo negaron, que lo dejaron solo, lo abandonaron. Pero el modelaje fue más poderoso, Padre, que aún las mismas debilidades de ellos, y eso los impulsó a que dijeron: si Él lo logró, si Él lo hizo y nos dio la victoria, nosotros también abrazaremos la cruz, abrazaremos la obra de Cristo y vamos hacia adelante. Y también lo lograron. Te damos gracias, Dios. Ahora nos toca a nosotros, Señor, derribar los gigantes a los cuales nos vamos a enfrentar. Pero usted habló algo, Señor, que hay que matar la vaquita, Señor, que nos ha tenido ahí en un entorno de tranquilidad, de pasividad, de conformismo. Como esa familia que solamente esa vaca les daba la leche para vender un poquito, para hacer quesito y para ver un poquito de leche, y estaban ahí en un entorno de pobreza, donde no se desarrollaban, donde no había una vida abundante, donde no podían desarrollar los talentos, los dones, las virtudes, las cualidades, Padre. Y así hay muchos. Y si aún en nuestras propias vidas, Padre, también opera la vaquita esa, Señor, Padre, hoy renuncio a ella, hoy la echo fuera de mi vida. Hoy, Padre, renuncio a todo lo que me pueda impedir ser ese valiente, ser ese hombre de inspiración, Señor. Yo quiero que cada día pueda inspirar a otros a querer que se enamoren del reino, que se enamoren de la obra redentora, que se enamoren de la gran comisión, que sepan que ellos también lo pueden lograr, y que la gente que tú nos has regalado, ellos puedan llegar mucho más lejos de donde nosotros podamos llegar. Porque el mismo Jesús lo dijo: hubo cosas que David no pudo hacer. Aún lo podemos ver, que hasta un gigante lo quería matar. Pues entonces dijo este hombre: para que no se apague la lámpara de Israel. Aún en un tiempo de crisis, como cuando comenzó la historia de Ana, una mujer estéril, un pueblo que estaba pagano, un sacerdocio pagano, un sacerdote como Elí, y entonces Dios levanta a un Samuel, el cual dice que no dejó caer una palabra, el cual levantó escuelas proféticas, oh Dios, y se volvió un modelo. Dice que no ha habido otro profeta como Samuel en toda la historia. De ahí se levanta Elías, Eliseo, y se levantan las escuelas de profetas, porque hubo un modelo como Samuel, que preparó, que entrenó, que adiestró, que no le importó el sistema, las circunstancias, que el candelabro se estuviera apagando, que la palabra escaseaba y que hubiera poca visión. Se levantó y se apropió, poniendo la mirada en el que la tenía que poner, fortaleciéndose en el Señor y en el poder de su fuerza, y se convirtió en el gran profeta de Israel. Oh Señor, te damos gracias. Inspíranos, Señor, que nos volvamos inspiradores, que tu hijo pueda ver en ti ese modelo, que tus nietos puedan ver en ti ese modelo, de esa abuela, de ese abuelo, de ese apasionado, de ese hambriento. Lo primero que tienes que volverte un modelo, un inspirador, es de tu familia allí. Señor, te doy gracias, Señor. Que esa palabra siga gravitando,
y todas las de este pasaje de 1 de Samuel 17. Y que tú puedas empezar a restaurar el tabernáculo caído de David y podamos poseer el resto de don y podamos entrar, oh Dios, en esa activación ministerial donde empiece a haber un aceleramiento sobrenatural. Y yo lo decreo y tú lo has venido profetizando, que apenas lleguemos nosotros al mes de junio, Padre, empieza una activación sobrenatural. Va a haber un crecimiento en tu ministerio, se van a activar tus dones, tu llamado. Tu economía va a cambiar, tu salud va a cambiar, tu cosmovisión de las cosas de Dios van a empezar a cambiar. Tu corazón empezará a ser más sensible a la revelación, a lo que Dios quiere en tu vida. Porque el tiempo del invierno ya pasó. Estamos entrando en la primavera del Espíritu Santo. Las tórtolas ya están cantando, las flores ya están saliendo las flores, las viñas están empezando a dar sus frutos. El tiempo de la tórtola y de la canción han empezado a despertarse. Viene un tiempo glorioso, un tiempo sobrenatural, un tiempo para conquistar, para poseer. No es el tiempo de la esclavitud, ni es el tiempo de estar en el desierto. No, es el tiempo de conquistar, es el tiempo de poseer, es el tiempo de madurar, es el tiempo de caminar en el carácter del reino. La conquista requiere madurez, la conquista requiere estrategia, requiere guerra, estar bien adiestrados, bien entrenados, bien capacitados, porque la guerra requiere eso. Por eso cuando la Segunda Guerra Mundial, las locuras de Hitler lo llevaron a la derrota. Se puso a meter a todo su ejército por las tepas que dan a Rusia y la pasó en la época de invierno. Y allí fue donde perdió todo, por la mala estrategia. Y nosotros tenemos como espirituales, como hijos de Dios, tenemos que ser estrategas en cuanto a nuestro caminar con Dios. Señor, te adoramos, Señor. Danos el corazón entendido, danos la inteligencia, la sabiduría que necesitamos, oh Dios, para terminar el resto de nuestros días, logrando y alcanzando lo que tú ya tienes determinado para nosotros. Llévate la frustración, llévate el temor, llévate el miedo y trae un espíritu de inspiración, de valentía. Ese espíritu que operó en David, que corrió y le tiró la piedra al gigante, y cuando cayó corrió y le sacó la espada y le cortó, Padre Santo, la cabeza. Que ese espíritu que operó en David de correr, de acelerar, de correr y coger el mismo arma del enemigo, sea un tiempo estratégico para correr, para ir al lugar apropiado, estar en el lugar que Dios ha escogido, y desde allí entonces empezar a derribar y a cortar todo lo que Dios nos ha dado el poder y la autoridad, y entonces empezaremos a ver la gloria de Dios. Y esto que la gente va a ver de lo que está sucediendo en tu vida, en tu ministerio, en tu hogar, en tu casa, en tu economía, en tu salud, en tu ministerio, en la iglesia, va a ser y va a inspirar a otros a que puedan llegar y decir: yo quiero lo que esa mujer tiene, yo quiero lo que ese hombre quiere, yo quiero lo que ese muchacho quiere, yo quiero lo que esa niña tiene. Por eso el Señor Dios: recibiréis poder y me seréis testigos. Y usted tiene el poder del Espíritu Santo en usted para que se vuelva un testigo inspirador a todos aquellos. Dios ha hablado de que muchas cosas van a pasar, muchos van a llegar, porque van a ver en ti el modelo, porque has perseverado, porque has tenido paciencia, porque has guardado, como dice una de las iglesias de Éfeso: tengo contra ti que has guardado la paciencia, que has tenido amor, fe, que no has claudicado, que has estado siempre ahí. Lo único que le dice es que tengo contra ti que has perdido el primer amor, pero le da unas virtudes muy grandes de perseverar, de estar ahí, de confiar. Pero Dios nos va a devolver todo. Dios es... Iglesia Cristiana Misión Maranata, Cristo viene.
Una familia para crecer bajo la unción del Espíritu Santo.